Buenos días. Bien, como es del conocimiento de la mayoría de este país, hace algunos días el gobierno de México, a través de su representante de Hacienda, presentó el presupuesto de ingresos y egresos para el año 2025. Y desde mi punto de vista, tal presupuesto, después de leerlo y después de escuchar las diferentes opiniones de analistas, tanto nacionales como internacionales, pues la conclusión es de que tal presupuesto presentado por la Secretaría de Hacienda es un presupuesto totalmente neoliberal, extractivo y nada soberano. Creo que tiene esas tres características principales. Neoliberal, como todo el sexenio pasado, ¿verdad? Todos los presupuestos del sexenio pasado totalmente neoliberales, reduciendo principalmente el gasto social, es decir, el gasto que se destina al desarrollo y progreso de los individuos, de la sociedad de este país, en este caso de México. ¿Sí? Como todo buen neoliberal y extremadamente neoliberal, pues López Obrador no solo recortó los presupuestos educativos, de investigación, sino que desapareció programas sociales, ¿verdad? Y programas al campo. Por eso decimos que era que esa es una política totalmente neoliberal. Y intentó combatir los problemas de inflación siguiendo la misma política neoliberal de los Estados Unidos, aumentando las tasas de interés, ¿verdad? Entonces, esta política neoliberal, más neoliberal que los neoliberales, pues tiene continuidad ahora con el nuevo gobierno, ¿verdad? Y cuando digo continuidad es porque fue implantada por López Obrador esta política neoliberal de administración del país, esta política económica. Y en estos momentos, al inicio del primer año del nuevo gobierno, con Claudia Sheinbaum se confirma que seguirán con su política netamente neoliberal. Ellos le llaman austera, ¿no? Pero pues ese es uno de los principios del neoliberalismo, la austeridad. El neoliberalismo proclama y exige la austeridad a los gobiernos, ¿verdad? Sí, para que... y la austeridad encaminada al gasto social principalmente, para que en lugar de destinar recursos al gasto social, pues sean destinados a apoyar el libre mercado, ¿verdad? Si lo manejan los neoliberales, apoyar el libre mercado con esos recursos, ¿verdad? Que se le quitan al bienestar social. No solo hablamos de programas sociales, hablamos de beneficios sociales como educación, que la educación es un beneficio que todo gobierno debe ofrecer a sus ciudadanos. La salud, la garantía de la salud, la alimentación, ¿verdad? Sí. Y la promoción de la actividad económica por parte del gobierno y de mejora de los empleos. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué propone el neoliberalismo? El neoliberalismo dice, y sobre todo cuando entra en crisis el sistema capitalista, de que los recursos deben ser destinados del gobierno principalmente a combatir, en este caso, la inflación, a promover el desarrollo económico. ¿Cómo? Pues apoyando a los capitalistas, ¿verdad?, las grandes empresas,
para que no quiebren, para que no cierren, desarrollando infraestructura para que se pueda mover el comercio, es decir, dándole beneficios principalmente a la economía, a la empresa capitalista, al gran capital, ¿no?, que facilite las exportaciones de productos, ¿no? ¿Sí? Y que el cobro de impuestos a las grandes empresas transnacionales pues no sea el correcto, no sea el que corresponde, ¿verdad? Y por lo tanto, bueno, el gobierno tiene que buscar la manera de financiar la falta de impuestos por otras vías, ¿no?, como es reduciendo el gasto social. Y además, ¿por qué debe reducirse el gasto social que dice como idea principal del neoliberalismo? Es porque provoca inflación, dice el neoliberalismo. Si el gobierno agarra, destina recursos a apoyar a la mayor parte de la sociedad, de la gente, provoca inflación. ¿Por qué? Porque destina recursos, o sea, mete recursos, ¿verdad? Inyecta recursos, inyecta dinero, pues, a la economía, a la circulación. Entonces aumenta el dinero en circulación. Por ejemplo, aquel que recibe una beca, ¿verdad?, sin haber trabajado, aquel recibe, como se dice, una pensión del bienestar sin haber trabajado, recibe dinero, ese dinero sale de la actividad productiva. Pero cuando llega alguien que no lo trabajó, pues ese dinero propicia el gasto, el consumo, y en una situación de crisis provoca inflación, ¿verdad?, de acuerdo a la tesis neoliberal, y por lo tanto hay que reducir los gastos sociales, y fue lo que hizo López Obrador. No aplicó al 100% la reducción del gasto social porque, bueno, necesitaba votos para conservar el poder, y por eso dejó en ciertas áreas, dejó lo que es la pensión del bienestar, donde incrementó algo de dinero, pero redujo la cobertura, aunque diga que aumentó, redujo la cobertura, ¿verdad? Dejó algunas becas que nunca crecieron de monto, ¿verdad? Hasta este momento siguen igual redujo la cobertura. Beca Benito Juárez, que con Prospera cubrían alrededor del 20% de la población, con López Obrador solo cubren el 5%, es decir, hay menos gente cubierta. Y todo lo que canceló, guarderías, escuelas de tiempo completo, el programa Prospera, los apoyos al campo, la salud, lo volvemos a repetir, Seguro Popular y otros, no destinó recursos a la salud, a la educación. Es decir, dejó de inyectarle dinero a la sociedad para beneficio social, ¿verdad? Y de esta manera controlar un poco la inflación, como lo propone el neoliberalismo, ¿verdad? Sacrificando a la mayor parte de la gente, porque sacrificó a escuelas de tiempo completo, sacrificó a niños con cáncer, a enfermos que necesitaban medicina, ¿verdad?, porque no hubo para comprar medicina, redujo los gastos ahí, redujo el gasto en seguridad pública, destruyó la Policía Federal. Todo eso era para ahorrar gastos, los fideicomisos a la ciencia, a la investigación, a la educación. Es decir, ya no destinar dinero porque se tenía un bajo crecimiento económico, y se seguía necesitando dinero para apoyar humanamente a la gente, a las personas que lo necesitan, pues iba a haber más dinero circulando y el problema inflacionario iba a continuar y se podía agravar. Por lo tanto, para bajar la inflación siguieron esa política totalmente neoliberal de reducir el gasto social, propuesta 100% neoliberal.
que no se haya quitado totalmente esos programas sociales que incluso ya existían desde otros gobiernos, ¿no? La pensión, Sembrando Vida, todo ya existía, solo le cambiaron de nombre, ¿verdad? Los jóvenes construyendo el futuro, que era la beca para la capacitación para el trabajo. Dejaron lo más raquítico, cubriendo a poca gente, porque lo máximo, por ejemplo, la beca, ya dijimos, la Benito Juárez, que estaba en 850 pesos y igual, y solo ahora cubre al 5%. Personas con discapacidad solo se cubrió ni al 2%, llegaba según los datos de Coneval, ¿verdad? De cobertura, es decir, poca gente cubierta. Aunque la propaganda dijera otra cosa, pero en la realidad, y la propaganda dice otra cosa porque ellos controlan la información y pueden decir, informar lo que quieran, ¿verdad? Aunque no sea cierto. ¿Quién como ciudadano, como yo, cualquier otro ciudadano va a ir a investigar y va a ir a comprobar de que eso no es cierto? A precisar la información está muy difícil porque además no te la dan. Pero quienes investigan en las universidades, el mismo Coneval, que fue creado para evaluar el resultado de las políticas de gobierno, pues esos números nos dan 5% de becados, beca Benito Juárez, casi 2% para personas con discapacidad, ¿sí? 46% de los hogares más pobres con la pensión, ¿verdad?, del bienestar, 46%, no está el 100% de los adultos mayores pobres, ¿verdad? Y eso solo porque necesitaba votos. Pero todo lo demás, todo lo fuerte, guarderías que se gastaba bastante porque se apoyaba bastante gente, a madres, ¿verdad?, niños, casi escuelas de tiempo completo, alrededor de 3 millones de niños. ¿Cuánto se ahorró ahí? La cruzada contra el hambre, también millones de millones. El costo de la Policía Federal, los apoyos al campo, financiera rural, los fideicomisos, lo seguimos repitiendo, la educación, a la ciencia. Redujo todos esos gastos, ¿verdad? Gasto social, educación, salud, ya dijimos todo eso. Con el Seguro Popular quedaron fuera del sistema de salud más de 58 millones de personas que ya no recibieron el apoyo, ¿verdad? Entonces, totalmente más neoliberal que los neoliberales. Si algo quedó de esos programas que le llaman programas sociales y que ahora quieren presumir, ¿no?, incluso Sembrando Vida, que es una miseria también, primero lo que se da y la cobertura que tiene, ¿verdad? Y ni siquiera hay manera de evaluar los resultados, ¿no?, porque esconden toda la información, realmente está funcionando, cómo ha funcionado. Sabemos que le llega, pero a poca gente, muy raquítico, ¿verdad? No llega ni al 5% igual de cobertura, según los estudios de Coneval. ¿Sí? Entonces todo el dinero de beneficios a la gente quedó suspendido. Por eso es un problema neoliberal. Y actualmente, ahora con mucha más razón, el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum sigue con esa política neoliberal y así lo deja ver el presupuesto de egresos de 2025, que es su primer propuesta de gasto, de ingreso y de gasto para el país. ¿Qué es lo que va a hacer? Le está reduciendo igual educación, salud, educación superior, ¿sí? Aunque acá era una propaganda hablando de una cosa, pero en la realidad está haciendo otra, y queda claro en el presupuesto todo lo que va a afectar. Es un presupuesto igual de neoliberal que los que utilizó López Obrador, totalmente neoliberal, recorta el gasto social fuertemente. Claro, ahora con mayor razón porque el país está saqueado y superendeudado.
y acude a la deuda internacional para seguir adelante, ¿verdad? Entonces hay que endeudarse más neoliberal y hay que endeudarse más. Todo está reducido a educación, salud, todo lo importante para el beneficio social, o sea, lo que favorece a amplias mayorías al sistema educativo. ¿Sí? Y habla que se le aumenta a lo de la pensión, que se le aumenta, que de las becas, pero es propaganda, porque igual que el sexenio pasado, la misma propaganda, y solo se cubrió al 5%, por ejemplo, de becas, y el 46%, como ya estaba diciendo, de adultos mayores con la dichosa pensión. Entonces, por eso es totalmente neoliberal, ¿verdad? Segundo, porque es extractivo. Porque igual que en el sexenio pasado no sabemos, una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace. Se gasta un montón de dinero y luego la Auditoría Superior de la Federación no se sabe dónde, no tiene elementos para determinar cómo, cuándo, cuánto se gastó, a dónde se fue, porque no hay información, no comprueban los gastos. Lo único que dicen de palabras es que se gastó en las escuelas del bienestar, lo asignamos a salud, lo asignamos aquí, lo asignamos allá, pero luego cuando se trata de que lo asignaste aquí o allá, compruébalo, no hay manera de comprobar. Y la evidencia más fuerte ahorita está con toda esa información que el mismo López Obrador dijo que no se podía liberar, que él la resguardaba bajo el pretexto de seguridad nacional, ¿verdad? Información que todos los mexicanos debemos tener, simplemente no se da, y toda es información de gasto, de dinero, ¿sí? Y las otras evidencias están apurados a toda prisa, igual queriendo desaparecer al INAI, que es el que tenía la facultad de extraer esa información del gobierno, esa información que el gobierno no le da a cualquier ciudadano, aunque dijeron que el pueblo mandaba y que el pueblo allá, nada, cualquier ciudadano que llegue a solicitar información no se la dan. Bueno, pues ya ni al INAI, que tiene esa autorización y lo tienen bloqueado y están por desaparecerlo. Es decir, hay una política para evitar dar a conocer información delicada sobre el manejo del dinero y de los ingresos. Y quieren que uno se confíe a lo que dicen, a que nomás digan, no, pues que me lo gasté aquí, me lo gasté allá, te firmo un papelito para comprobar. Digo, eso no es. Por lo tanto, es extractivo. ¿Por qué? Porque al parecer se están utilizando los parapetos de bienestar social para extraer dinero, sepa para dónde. Ya sabemos que una parte se va a las campañas, ¿no?, políticas, y en estos momentos ya entraron en campaña para la presidencia, pero otra parte es mucho dinero. ¿A dónde se va? López Obrador creó supuestos proyectos, AIFA, que la prueba está que no funciona, entonces era para gastar. Tren Maya, igual, no funciona en estos momentos. Digo, no está dejando ganancias, no está para lo que fue hecho. Refinería que no está refinando, solo está contaminando. No hay ninguna inversión productiva de que yo haya invertido y obtenga más, que se supone ese debería haber sido el objetivo del gobierno, ¿no? Voy a meter dinero para obtener dinero. Los derroches en Pemex, los gastos a Pemex, quebraron a Pemex y le siguen metiendo dinero. Entonces, pero al parecer todo eso son pretextos para gastar, porque ahí no son nada de austeros. Ahí gastan, no se inmutan, no se enojan, no dicen somos austeros, no dicen ya le paramos, ¿verdad?, porque no es redituable nada de esto.
siguen gastando en el AIFA, que no rinde ninguna ganancia, puras pérdidas. Siguen gastando en el Tren Maya, refinería, y siguen gastando en comisiones de la electricidad y en Pemex, ¿no? Con todo el deudón, las pérdidas, y van a seguir gastando en Pemex, que dicen que ahora le van a dar menos dinero, pero va a ser gasto que se va a ir a Pemex sin ninguna contrapartida de beneficio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la conclusión no se puede ir a otro lado, están extrayendo recursos de alguna manera para X o Y, grupo, persona, porque luego esos gastos no se pueden comprobar y ahí están las observaciones nada más de la auditoría, pero pues nomás tienen el poder y el gobierno tiene el poder, la 4T, se niega a dar la información, al contrario está desapareciendo todo aquello que le pueda exigir una información veraz, confirmada, ¿verdad? Información certificada, porque toda información que dé el gobierno, para eso se creó el INAI, debe ser verificada, se debe garantizar que es auténtica y no que es de palabra, como lo ha hecho el gobierno 4T, López Obrador, de palabra decir cosas, ¿verdad? Vamos bien, no hay corrupción. Son palabras, se necesita un organismo que diga, certifique, se gastó en esto, ¿sí? Entonces no podemos saber, ni con la auditoría, porque se les está bloqueando la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, si no hay un control, si no hay una manera de saber, determinar, y te niega la información, quien te la debe de dar, un gobierno, un presidente de la República que fue nombrado supuestamente por el pueblo, unos diputados, unos senadores que supuestamente representan al pueblo porque fueron nombrados al pueblo y le deben respeto al pueblo y le deben la información al pueblo, que es quien paga sus salarios y quien los mantiene allí en el poder, ¿sí? Si le niegan la información a ese pueblo, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Algo tan sencillo, tan común, pues gastamos en esto, esta es la comprobación, doy la información. Todo lo contrario y aplicando políticas para no informar y ocultar todo lo que se pueda de información, principalmente económica, y que solo salgan palabras y frases, ¿verdad?, de ellos, y que uno crea esas frases. Entonces ahí están tratando de destruir a INAI. Entonces, ¿qué lógica puede tener ocultar información económica, sobre todo de gasto de dinero, de millones? Pues que estén extrayendo lana del presupuesto, lana de Hacienda, lana de los impuestos, ¿verdad? Y esa extracción se extiende a la clase trabajadora, porque ¿de dónde salen esos impuestos? De la clase trabajadora. En este presupuesto igual está diciendo que pues va a aumentar la recaudación. ¿Y cómo va a aumentar la recaudación? Pues cargándole cualquier cosita a la clase trabajadora, aunque no le llamen impuestos, ¿verdad? Le pueden elevar el permiso de concesión a una empresa, o sea, todos los permisos para funcionamiento, ¿verdad? Elevarle los precios, cobrar un impuesto indirecto, como ya veíamos, ¿no? Impuesto a las bebidas azucaradas, impuesto acá, impuesto allá, indirectos, ¿no?, que los paga la clase trabajadora. Entonces, al parecer, van a extraer más dinero de la clase trabajadora y van a perseguir hasta las cuentas de Afore, las cuentas bancarias, que aunque tú tengas 10,000, las cuentas de nómina, ¿verdad?, si estás ahorrando 20,000, 30,000, te van a pedir impuestos por eso. Si haces una transferencia, un depósito, te van a seguir. Y así, el mecanismo que deja entrever a Hacienda en estos momentos es que va a perseguir a todo el ciudadano para que pague impuesto a como dé lugar. Y no importa que el ciudadano sea el que los mantiene, si creen que está evadiendo impuestos, le van a aplicar la ley a como ellos quieran, fíjense nada más. O sea, quien los mantiene, o sea, el pueblo mantiene esos gobiernos, esas personas que están allá, pero si
Si el pueblo no da su mochada, no da su diezmo, no da su impuesto, aquellos que son supuestos representantes del pueblo, pues tienen derecho hasta echar a la cárcel a cualquier ciudadano, ¿verdad? A ese pueblo que ellos dicen que quieren y que aman y que hacen lo que dice el pueblo. Y en cuestiones de dinero, Hacienda los va a perseguir, nos va a perseguir a todos, por lo que se ve, para aumentar ese nivel de impuestos, porque como ya decíamos yo en otro video, ahorita por el saqueo de que fue objeto por parte de López Obrador, este país está aún más en crisis, desfalcado y sobreendeudado aparte, y hay que pedir dinero para pagar deuda, y por esa deuda ¿quién la pagan? El mexicano, la clase trabajadora, no ellos. Y entonces no solo van a extraer recursos para sus beneficios, para sus campañas, beneficios personales de grupo, para las empresas que forman, ¿no?, que hacen negocios con el erario público, ¿sí? Van a basar la extracción de impuestos sobre todo quitándole a la clase trabajadora más mediante impuestos, ¿verdad? Por eso es extractivo. Y nada soberano, porque sabemos que con el problema que tiene este gobierno, o el problema en que quedó este país por la administración anterior de López Obrador, quedó superendeudado y sin recursos. Por lo tanto, necesitan deuda, contratar deuda. Y la única manera fue alinearse otra vez con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional les renovó una línea de crédito arriba de 35,000 millones de dólares, pero que aceptando las políticas del Fondo Monetario Internacional, es decir, que ese presupuesto de 2025 lleva a la mano del Fondo Monetario Internacional. Su diseño tiene que ver en gran medida con los acuerdos, con las recomendaciones, podríamos decir órdenes del Fondo Monetario Internacional para poderle renovar la línea de crédito. Así que estamos en manos del Fondo Monetario Internacional, algo que estos que gobiernan ahora pues criticaban a los gobiernos anteriores, y ahora muy tranquilamente, ¿verdad?, están aliados con el Fondo Monetario Internacional para que les dé recursos y poder seguir manteniéndose en el poder. Para eso son los recursos principalmente, ¿verdad? Porque ya sabemos que el cash que entra en Hacienda lo van a ocupar principalmente para seguirlo desviando como quieran, ¿verdad? Pagar sus campañas, pagar las campañas políticas, obviamente, ¿no?, los procesos de campaña, para pagar las promociones de imagen, ¿sí?, los artículos que se publican en la prensa, los premios, las encuestas, sus autoempresas, sus autohelagos, pagar todo eso, ¿verdad? Un gastadero, más las empresas que formen alrededor de ellos, ¿no?, de los principales líderes de la 4T, que se van a estar llevando recursos, ¿verdad?, sin restricción alguna, como ya vimos el año pasado, muchas empresas, supuestas empresas, sin licitación, sin nada, directo los negocios, ¿verdad?, y ni siquiera las empresas tenían que tener dinero para iniciar, les pagaban rápido un adelanto, ¿verdad?, de millones. ¿Cuántas hicieron que no eran ricos, hicieron ricos así? No lo sabemos, pero pues así se dio. Y estamos en el mismo proceso. ¿Sí? Entonces el cash prácticamente lo utilizarán así, que es el que recaba Hacienda, y de la deuda pública que hace Hacienda. Lo del Fondo Monetario Internacional, pues como ya vimos, con el Banco Mundial están pagando las pensiones, con el Banco Mundial los desastres anteriores, créditos, ¿no? ¿Por qué?
porque claro, se vigila por aquellas instituciones que se cumpla, que se haga donde se pidió el crédito para invertirlo, ¿verdad? Y entonces ahorita igual hay dinero disponible por parte del FMI, pero bajo las condiciones del FMI, y así se diseñó gran parte del presupuesto, de la propuesta de presupuesto que se está presentando. Entonces, no es nada soberano ese presupuesto, porque está en intervención extranjera en la administración pública de este país, en los procesos económicos. Tan claro quedó que en noviembre estuvieron aquí los técnicos evaluando toda la información económica de México para alinearlo y determinar si le seguían favoreciendo con la ampliación del crédito o no, con la nueva aprobación en la extensión de la línea de crédito. México acepta las condiciones, como ya sabemos, la que les impuso, principalmente tres que se saben: crecimiento económico, inflación y déficit público. Y deuda. Y otras que no sabemos, pero está a la mano del Fondo Monetario Internacional. Entonces, bajo esas condiciones, tenemos un presupuesto totalmente neoliberal, demasiado neoliberal, extractivo, porque pues está sirviendo para mantener a esa pandilla que se denomina 4T, digo, de altos jerarcas, los que realmente controlan, no a la base. Va a la base, sigue comiendo lo que puede, va, pan, frijoles, pero los líderes, los grupitos grandes, ya con senadores, diputados, por eso están activos, ¿no? Tratando de asegurar su continuidad en el gobierno, desapareciendo órganos, Poder Judicial, INAI, etcétera. ¿Sí? Ese grupito. La presidencia, obviamente, y todos los funcionarios de la presidencia, que todos son recomendados, ¿verdad?, o beneficiados, le están premiando su apego, su apoyo a López Obrador y a lo que es la 4T, y son pura gente que normalmente ya hace dinero, y pues ahora tendrá más dinero, ¿verdad? Entonces, ese grupito, ¿verdad?, de 4T, solo para eso sí le va a convenir este presupuesto austero, neoliberal. Entonces, por eso, neoliberal, extractivo, por los beneficios que es difícil no concluir, no llegar a esa conclusión, ¿verdad? Derrochan dinero aquí, no hay problema, derrochan dinero allá, y luego no comprueban gastos. ¿A dónde se va ese dinero? ¿Dónde quedó? Se está extrayendo dinero de alguna manera. ¿Para qué fines? ¿Para dónde? ¿Quién sabe? Pero no para el beneficio social ni el beneficio de la gente, ¿verdad? Ahí aplican la política totalmente neoliberal, recortes, 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 educación, salud, lo vuelvo a repetir. Y por otro lado, aparte de extractivo, ¿sí?, porque se benefician ellos como grupo y además obtienen ese dinero mediante la presión fiscal a la población. Por el otro lado, es totalmente un presupuesto nada soberano, un presupuesto en donde intervino, donde está la mano del Fondo Monetario Internacional, y así estaremos pues otro sexenio, sí, bailando al son que nos toque el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad?